Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz por valorar y visibilizar buenas prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomentan la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos, a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Seguimos en Catavinas Podcast de Mujeres en Conflictos Armados, Violencia, Resistencia y Justicia con María Collado. Desde Afromujeres comenzamos. Buenas tardes, desde Mujeres en Primera Línea. María, leí el informe de Pilar Estébanez sobre las mujeres en conflictos armados y me dejó devastada. La violencia que enfrentan es extrema y sobre todo estructural. De acuerdo contigo, el informe expone realidades terribles. Las mujeres en zonas de guerra no solo sufren la discriminación histórica, sino que además son blanco específico de violencia sistemática, violaciones como arma de guerra, esclavitud sexual y explotación. El dato sobre la mortalidad materna es impactante, María. Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de muerte materna a lo largo de la vida es de 1 en 120 en países en desarrollo, frente a 1 a 4.300 en los países desarrollados. En países en conflicto como Afganistán y Somalia, dar a luz es una práctica de alto riesgo. Y eso sin contar la violencia sexual. En conflictos como el de Ruanda, entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas. En Sierra Leona se estima que hasta el 90% de las mujeres desplazadas sufrieron algún tipo de abuso sexual. Es una forma de dominación brutal. Me indigna. Como en muchos conflictos, la violación se usa como arma de guerra. En la ex Yugoslavia se calcula que entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas. Es un intento de destruir comunidades a través de sus mujeres. Y las consecuencias son devastadoras. Muchas mujeres quedan embarazadas, otras contraen VIH, que afecta al 60% de las mujeres en África. La transmisión de enfermedades en estos contextos es alarmante. Además, las niñas y niños soldado y las esclavas sexuales son una de las caras más invisibilizadas del conflicto. Según UNICEF, hay aproximadamente 300.000 niños y niñas soldado en el mundo. Muchas de ellas son utilizadas como esclavas sexuales por los combatientes. Y encima, cuando intentan reintegrarse a sus comunidades, son estigmatizadas y rechazadas. La falta de apoyo institucional perpetúa su vulnerabilidad. En Liberia, solo el 15% de las niñas desmovilizadas fueron incluidas en programas de rehabilitación. Y ni hablar del acceso a la salud. En Haití, por ejemplo, tras el terremoto, la mortalidad materna alcanzó los 680 casos por 100.000 nacimientos. En Chad o en Somalia, las mujeres tienen casi las mismas probabilidades de morir en el parto que de acceder a la educación secundaria. La situación de las refugiadas es otra tragedia. El 75% de los refugiados en el mundo son mujeres y niños. En los campos, muchas mujeres sufren violencia sexual a cambio de alimentos y seguridad. Es indignante que en el siglo XXI sigamos viendo esto. Es un sistema que perpetúa la impunidad. Aunque han existido avances como
el Estatuto de Roma, que reconoce la violación como crimen de guerra, la mayoría de los responsables nunca son juzgados. Y además, la falta de acceso a educación y empleo en las zonas de conflicto hace que estas mujeres sean aún más vulnerables. Según ACNUR, en muchas comunidades afectadas por la guerra, el 70% de las niñas no termina la escuela primaria, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y violencia. Exacto. Y hay que hablar también del impacto psicológico. Las mujeres que sobreviven a estos abusos enfrentan traumas severos y en muchos casos no hay apoyo psicológico ni espacios seguros para su recuperación. Sin duda. Y cuando regresan a sus comunidades, muchas veces son rechazadas, como en el caso de las mujeres que fueron secuestradas por Boko Haram en Nigeria. Muchas de ellas, tras ser liberadas, fueron marginadas por sus propias familias. Y hay que mencionar, María, sin falta, la situación de las mujeres en Ruanda, en el Congo, que están sufriendo la violencia sexual a miles y ante tales atrocidades están optando por el suicidio antes que ser violadas sistemáticamente y quemadas a posteriori. Terrible. Leí acerca de las más de 100 mujeres halladas quemadas tras ser todas violadas y no son un caso aislado en la República Democrática del Congo. Necesitamos seguir presionando. Hay más de 170 conflictos a nivel global. Por favor, Teresa, ¿podrías terminar con unos datos concretos para informar? Pues podemos hablar del aumento de la violencia contra las mujeres. La proporción de mujeres asesinadas en conflictos armados se duplicó en 2023 respecto a 2022, representando el 40% de las muertes en conflicto. Los casos de violencia sexual relacionadas con conflictos verificados por la ONU aumentaron un 50% en 2023. Y Desde 2022, las agresiones sexuales a mujeres y niñas en conflictos armados han aumentado un 50%. Y con respecto al impacto en la salud y el bienestar, lesiones físicas graves, incluyendo daños en órganos reproductivos, también embarazos no deseados en condiciones precarias y sin atención médica, contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH, y falta de acceso a atención médica adecuada durante y después de las agresiones. También tenemos que hablar del trauma psicológico, secuelas emocionales y psicológicas permanentes, estigma social y rechazo por parte de las familias y comunidades, miedo constante que impide la participación en la vida pública. Bueno, y tratando el desplazamiento y la vulnerabilidad, podemos decir que hay mayor riesgo de convertirse en desplazadas o refugiadas, que hay exposición al tráfico de personas y explotación sexual y que hay menor capacidad de huida debido a responsabilidades familiares. Importante, claro. El uso de táctica de guerra es algo que hay que destacar. Las violaciones sistemáticas y grupales como forma de terror y humillación, la utilización de campos de violación para retener y abusar de mujeres, la violencia sexual como mecanismo de limpieza étnica. Y concretamente el impacto en las niñas y adolescentes es el siguiente. Hay mayor vulnerabilidad al matrimonio infantil y trabajo esclavo, hay reclutamiento forzado como niña soldado y pérdidas de acceso a la educación, con un 90% menos de probabilidades de asistir a la escuela en zonas de conflicto. Y también tenemos que hablar de las consecuencias a largo plazo. La destrucción del tejido social y familiar, los traumas intergeneracionales que perduran por décadas después del conflicto, los obstáculos para la participación de las mujeres en los procesos de paz y reconstrucción, fundamental. Y datos sobre la carga adicional de responsabilidades son que las mujeres asumen de manera desproporcionada la carga de cuidar a sus hijos y otros familiares en condiciones peligrosas de conflicto, y otro, que muchas mujeres deben hacerse cargo de menores y mayores de la familia mientras huyen de las zonas de conflicto. Con respecto a retrocesos en derechos y representación debido a conflictos, podemos aportar la información de que 1 de cada 4 países experimentó un retroceso en los derechos de las mujeres en 2024 y que se observa un aumento en los movimientos antifeministas y ataques contra activistas de derechos humanos, especialmente en América Latina. Así es, la violencia sexual en conflictos armados no solo es una grave violación de los derechos humanos, sino que también se utiliza deliberadamente como arma de guerra para aterrorizar y desmoralizar a la población entera, con efectos devastadores que perduran mucho
mucho después del cese de las hostilidades. Hasta el próximo Mujeres en Línea. Hasta pronto desde Aframujeres. Desde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, Aframujeres, apelamos al Gobierno ante la violencia institucional en los siguientes temas. Frente al aborto, exigimos a los partidos políticos blindar su interrupción como un derecho inalienable en la Constitución española, para garantizar los derechos básicos de vida y salud de las mujeres, y que estos no se vean nunca cuestionados. Frente al sistema prostitucional exigimos la aprobación inmediata de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. La Ley Orgánica de la Trata es una ley que se queda demasiado lejos de la necesidad de una sociedad respetuosa con los derechos humanos, en especial con mujeres y niñas. Frente a la explotación reproductiva exigimos que se plantee una moratoria para los casos en curso y, en concordancia con nuestras leyes y sentencias del Tribunal Supremo, se modifique el Código Penal de forma que se penalice su práctica, sea esta realizada en territorio español como en el extranjero, y que se impulse una convención internacional contra la maternidad subrogada como la de la CIAMS, Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada. Además, pedimos que se restrinja drásticamente el mercado de gametos y la exportación de embriones desde España. Ya basta de mercantilizar la vida humana. Además, exigimos el control riguroso de la donación de óvulos. Frente a la misoginia, especialmente los delitos de violencia machista y contra la libertad sexual de las mujeres, que estos sean agravados por delito de odio. Frente a la malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, exigimos que el Ministerio de Igualdad tenga mayor diligencia en su labor de fiscalización y seguimiento a los delegados de gobierno, así como en la elaboración de las instrucciones a las diferentes administraciones respecto a los criterios de gasto que son aceptables y que exijan protección para madres, hijos e hijas frente a la violencia institucional. No estamos conformes con la ley del solo sí es sí. Consideramos que la ley ha debilitado la protección a las víctimas de violencia sexual al rebajar penas y flexibilizar la interpretación de algunos delitos. La ley ha puesto en serio riesgo la seguridad de las mujeres. Y por último, exigimos la derogación de la ley trans, que es incompatible con la ley integral de la violencia de género y tiene consecuencias muy negativas para mujeres y niñas. Imagina ser madre o padre con todo tu corazón, confiar en la ciencia para lograrlo y que al final te arrebaten a tu bebé. Esto le ocurrió a Christina Murray, una mujer de Georgia que tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro dio a luz a un bebé. Christina, una mujer blanca, eligió un donante de esperma con características similares a las suyas, pero en diciembre de 2023 dio a luz a un bebé con piel oscura. Un test de ADN confirmó lo que temió: el embrión implantado no era el suyo. A pesar del shock, Christina demandó a la clínica, pero quiso y cuidó al bebé sin dudarlo, porque era su madre, por un periodo de 5 meses. La ley no estuvo de su lado. Los dueños del embrión reclamaron al bebé, y Christina se vio obligada a entregarlo. Es fundamental exigir regulaciones más estrictas y protocolos rigurosos en las clínicas de fertilidad, porque detrás de cada procedimiento hay vidas, esperanzas y sobre todo seres humanos en juego. Una mujer que da a luz con gametos propios o donados es madre, y las clínicas lo saben, porque hacen negocio con ello. Se necesita más responsabilidad en la reproducción asistida. Desde la CIAMS trabajamos para que los vientres de alquiler sean reconocidos en tratados y convenios internacionales como una forma de violencia contra las mujeres y de trata de seres humanos. Creemos que no se puede regular la explotación, hay que abolirla.
Por eso, luchamos para cambiar las leyes, impulsar políticas que protejan a las mujeres y los niños y desmontar el discurso que intenta presentar esta práctica como progresista. En España, la Asociación Afra Mujeres Feministas Radicales de Andalucía forma parte activa de esta coalición internacional. Desde nuestra organización nos sumamos a esta lucha global con un objetivo claro: frenar cualquier intento de normalizar la gestación subrogada en nuestro país y seguir visibilizando sus devastadoras consecuencias. Para acabar con la explotación reproductiva, CIAMS trabaja en varios frentes. Impulsamos legislación en el ámbito nacional e internacional para prohibir todas las formas de gestación subrogada. Exponemos la realidad de la industria de los vientres de alquiler a través de investigaciones, análisis críticos y recopilación de datos. Desmantelamos la manipulación mediática con campañas que contrarrestan la propaganda de la industria. Visibilizamos a las víctimas, amplificando las voces de mujeres que han sido madres de alquiler y de niñas y niños nacidos bajo este sistema. Presionamos a gobiernos y organismos internacionales para que la lucha contra la explotación reproductiva sea una prioridad política. En un mundo donde el mercado se apropia incluso de la capacidad reproductiva de las mujeres, la lucha contra la gestación subrogada es un desafío urgente. No podemos permitir que el deseo de unos prevalezca sobre los derechos de otras. Seguiremos luchando hasta que los vientres de alquiler sean abolidos en todas sus formas. Únete a nosotras. Hoy estamos con Mar Molpéceres, nuestra cata divina de hoy. ¿Y qué tal te encuentras, Mar? Bienvenida. Bien, bien. Bien. Pues voy a presentar un poco y hablar sobre ella. Bien. Gracias a ti. Voy a presentar un poco y hablar sobre ella, que seguramente todas las conozcáis, pero bueno, por si hay alguna que no la conoce. Mar nace en Madrid en 1965. Mar es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y desde hace casi 30 años activista del movimiento de personas con discapacidad y desde 2017 ha incorporado la perspectiva feminista. A todo esto hay que añadir que ha cofundado la UPAD, la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, y que en 2008 se independizó de su familia y se trasladó a Burgos, ciudad en la que reside actualmente. Además, en 2019 colaboró con un capítulo sobre mujeres con discapacidad, inscrito en el libro Se acabó el silencio, coordinado por Tasia Aránguez Sánchez. Pues bienvenida, Mar. Este espacio de Catavinas es tuyo. Y yo quería empezar preguntándote, ¿cómo ves tú el estado actual de la participación de las mujeres con discapacidad en los movimientos feministas? Las mujeres con discapacidad sufrimos el estigma asociado a nuestra condición de discapacidad y además nos enfrentamos a la opresión sexista por haber nacido mujeres. Algunas podrían entrever que su discapacidad eclipsa otras realidades y luchas, otras pueden temer ser estigmatizadas por exponer su experiencia por tener una discapacidad. No podemos obviar que las mujeres con discapacidad sufrimos la opresión sexista facilitada por vivir con discapacidad. Esta circunstancia puede empujarlas a no compartir sus experiencias, lo que resulta preocupante ya que supone ocultar las violencias vividas por 2,57 millones de mujeres en nuestro país. La causa más probable podría ser el temor por cronificar la discriminación en una búsqueda de integración social a través del movimiento feminista. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta, ¿vale? Quería preguntarte cuál es la importancia de la inclusión en la agenda feminista de las mujeres con discapacidad.
Acabo de referirme a las que, a mi entender, son las razones de nuestra falta de visibilidad dentro del movimiento feminista. Es primordial que compartamos nuestras vivencias para enriquecer al movimiento feminista. En caso contrario, se corre el riesgo de perpetuar el borrado de las mujeres, comenzado por las de nuestra condición y circunstancias. En lo que se refiere a las políticas de dependencia, sería recomendable que las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad sean atendidas y reconocidas, lo que implica no solo el reconocimiento de sus derechos como persona con discapacidad, sino también como mujeres cuyas realidades y desafíos se caracterizan por su singularidad, lo que no les resta validez. La inclusión en servicios de salud, educación y empleo debe tener un diseño que tenga en cuenta sus necesidades específicas, no en términos generales. Bien, y quería preguntarte a continuación, ¿cómo afecta la violencia machista a las mujeres con discapacidad? Porque sabemos que son más propensas, por decirlo así, o sea, tienen más posibilidades de sufrir violencia machista las mujeres con discapacidad. Cuando nos referimos a la violencia machista, la discapacidad funciona como elemento facilitador de la violencia. Las mujeres con discapacidad somos más propensas a sufrir agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Al depender de ayuda externa, nos volvemos mucho más vulnerables y estemos más expuestas a abusos. Las barreras entorpecen el acceso a servicios de emergencia, ya sea por falta de recursos, inaccesibilidad o por descrédito social. Como aseveraba más arriba, la violencia machista se ve allanada e intensificada por los estigmas que rodean a la discapacidad, razón por la cual nuestros relatos son minimizados. Todo ello puede conllevar problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Un problema añadido es la dependencia de familiares, pareja y cuidadores que en algunos casos desemboca en situaciones abusivas de las que nos resulta difícil escapar. También hay que tener en cuenta las barreras para acceder a los servicios de emergencia, refugios, etc. Estas carencias suponen otra muestra de violencia institucional añadida y silenciada. De no escuchar su voz, la mujer con discapacidad agredida podría alegar no encontrar diferencias entre una sociedad patriarcal y otra con perspectiva feminista que no atienda sus demandas. Pues bueno, efectivamente, a continuación quería preguntarte cómo se infantiliza a las mujeres con discapacidad, o si tú lo ves como infantilización o como que es para ti. No me referiría a infantilización, sino más bien a deshumanización. Esta deshumanización se manifiesta de diversos modos, todos conducen a la falsa idea de que somos improductivas, a ser percibidas como objetos de compasión o como carga para las personas allegadas. En su inmensa mayoría mujeres, lo que incide en la cronificación del rol del cuidado. La idea de la mujer con discapacidad percibida de manera exclusiva como un mero objeto de cuidado nos cosifica. Se ignora nuestra humanidad, experiencias y capacidades. Esto se pone de manifiesto de diversas formas. Por un lado, se representa a la mujer con discapacidad mediante estereotipos que no potencian nuestras capacidades y posibilidades. La percepción generalizada es que somos pasivas. Nuestras opiniones y necesidades pasan a un segundo plano. Terminamos siendo instrumentalizadas al servicio de otras causas. En definitiva, se ignoran nuestras necesidades y exigencias. En contextos políticos, laborales y sociales, la idea de que la mujer con discapacidad debe ser protegida puede conducir a infravalorar nuestras opiniones, lo que no solo limita nuestra participación, también perpetúa el prejuicio de que somos incapaces de contribuir de manera significativa. Un error muy frecuente es tratar a todas las mujeres con discapacidad de la misma forma, obviando sus características y suponiendo que tienen limitaciones intelectuales. La infantilización, o como yo apuesto a referirme, deshumanización, afecta gravemente a nuestra autoestima y profundiza en el sentimiento de indefensión aprendida. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo en que a las mujeres con discapacidad se nos deshumaniza más que se nos infantiliza, ¿no? Que es una forma de invisibilizarnos y de no hacernos partícipes de esta sociedad, sino de limitar nuestra participación, al fin y al cabo. Y te quería preguntar, hablando de otro tema, pero que está muy relacionado con la discapacidad, ¿qué es la llamada asistencia sexual y qué opinas tú sobre ella? La mal llamada asistencia sexual aparece en el siglo XX en Estados Unidos como consecuencia del surgimiento del movimiento de vida independiente, MVI.
La asistencia sexual se presenta como servicio a la persona con discapacidad ante las dificultades para mantener relaciones sexuales. Me resulta difícil dar una definición a algo que no deja de ser un eufemismo para evitar decir que quieren acceder al cuerpo de mujeres sin discapacidad y vencer su resistencia pagando. Se trata de una forma de disfrazar la explotación sexual de mujeres mayoritariamente de acto caritativo. No deja de ser un chantaje a la sociedad que se siente en deuda con nosotras, las personas con discapacidad, una deuda que no es tal. Las personas con discapacidad somos como el resto. La sociedad no nos debe una especial protección si se dan las situaciones de equidad. La filósofa Ana Pollán dice que las personas con discapacidad somos sujetos con derechos, pero también con obligaciones, que tener una discapacidad no te exime de utilizar a otras personas como un medio. En cualquier caso, la sexualidad no es un derecho sino un deseo. Desde mi punto de vista, lo lógico sería que los demandantes de asistencia sexual se asistan entre sí. Pueden alegar que la mayoría de los demandantes son varones y no se tendría en cuenta la orientación sexual heterosexual. Es cierto que hay pocas mujeres demandantes, pero hay algunas. De cualquier forma, es posible que si se presenta como una relación, en vez de como un servicio previo pago, el número de mujeres se incrementaría. Tan solo se trata de tener relaciones normativas. Si queremos relacionarnos con personas sin discapacidad, la solución no es pagar para acabar con la resistencia, sino esforzarnos un poco, seducir, convencer. Si a pesar de eso no logramos nuestro objetivo, no se acaba el mundo. Podemos hallar la felicidad en otras actividades. En la sociedad no todos tienen pareja y la vida continúa. Antes he dicho que la mayoría de las asistentes son mujeres y que la mayor parte de demandantes son varones. Es que las mujeres con discapacidad no tenemos dificultades para acceder a nuestro cuerpo como afirman los promotores. ¿Acaso el deseo de las mujeres con discapacidad importa menos? Se trata de una muestra de androcentrismo del que el colectivo con discapacidad no se libra. Las mujeres con discapacidad nos sentimos insultadas ya que no cumplimos el rol de mujer deseable, no queremos pagar por algo que debería ser natural y con deseo mutuo. Por último, querría denunciar que algunas asociaciones integradas en el CERMI apoyan la regulación de la asistencia sexual. Así lo lleva anunciando desde hace un tiempo la Confederación ASPACE, que integra a las personas con secuelas de parálisis cerebral infantil y a sus familias. Asimismo, la postura del CERMI es ambigua a la espera de que el debate se solvente por sí solo o se acabe convenciendo a las abolicionistas. Efectivamente, pues estoy muy de acuerdo contigo en que las relaciones sexuales deben estar basadas en el deseo mutuo y no ser pues un acto de comercio, ¿no? Una transacción comercial, porque entonces ahí está la deshumanización también, ¿no? Claro. ¿Y dónde está el deseo? Pues estoy muy de acuerdo contigo. A continuación te quería preguntar, hablando de las mujeres en instituciones, ¿cómo crees tú o cómo piensas tú que se protege a las mujeres con discapacidad en estas instituciones? Es vital que las residencias cuenten con medidas de seguridad que sean una garantía de bienestar y protección para las mujeres con discapacidad o en situación de dependencia. Es primordial que el personal que atiende y ayuda en las residencias sea consciente de las necesidades de las personas residentes y reaccionen prontas a situaciones de emergencia. También sería de ayuda contar con sistemas de alarma accesibles que tengan en cuenta los distintos tipos de discapacidad y sus limitaciones. Los protocolos de seguridad deben ser claros y facilitar la rápida actuación en situaciones de riesgo. Además, las residentes deben contar con espacios privados donde sentirse seguras y protegidas. Otro tema del que se evita hablar es la falta de seguridad de las propias trabajadoras cuando atienden a usuarios varones, pudiendo sufrir acoso sexual y agresiones físicas. Mi propuesta es que se contrate más trabajadores varones hasta casi igualarse con las contratadas mujeres y que la atención y ayuda personalizada sea segregada por sexo para garantizar la seguridad tanto de las usuarias como de las auxiliares. Es clave la segregación por sexo. Es muy importante para la seguridad tanto de las trabajadoras como de las mujeres con discapacidad que viven en estas instituciones, y yo estoy muy de acuerdo contigo en este tema también. Y por último, la última pregunta, llegamos al final, quería preguntarte cuáles son las reivindicaciones de tu asociación, la UPAD. UPAD, la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, reivindicamos el impulso de políticas públicas de discapacidad y dependencia que refuercen el estado del bienestar y defiende el derecho a la atención a la dependencia,
la educación, la sanidad, los servicios sociales y el empleo en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Nuestras reivindicaciones con perspectiva feminista son: una prevención de la violencia sexual. Se precisa educación afectivo-sexual integral. Se precisa formación que facilite la identificación de situaciones de acoso para que estas mujeres con máxima vulnerabilidad puedan defenderse de posibles agresiones. Es perentorio mejorar la vigilancia para prevenir agresiones sexuales en residencias. Las mujeres con discapacidad y en situación de dependencia que viven en residencias se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, por lo que se ven expuestas a abusos físicos, psíquicos y sexuales por parte de otros residentes o del personal. Estas mujeres en residencias o en su propio domicilio tienen derecho a ser atendidas por mujeres a la hora de acostarse y de su aseo personal. 1. No a la financiación de organizaciones que promueven la asistencia sexual, una forma encubierta de prostitución, prácticas sexuales a cambio de dinero. Es una praxis capacitista que presupone que la persona con discapacidad es incapaz de despertar atracción ni tener pareja y que por ello tiene que recurrir al sexo de pago. Pedimos la penalización de organizaciones que ofertan asistencia sexual y de quienes hacen uso de esta. Nuestra organización es abolicionista y pedimos que se persiga la asistencia sexual, lo mismo que pedimos con otras formas de explotación sexual. 2. Más medidas específicas para las mujeres con discapacidad en violencia machista y sexual. Las mujeres con discapacidad sufren violencia machista con mucha mayor virulencia. Se trata de una realidad oculta que apenas se denuncia, por desconocimiento de los derechos, por temor a no ser creídas o por dependencia del maltratador. 3. Reconocimiento de como mínimo 33% de discapacidad para enfermedades feminizadas. Revisión con perspectiva feminista del Real Decreto 1971/1999 que regula el acceso a grados de discapacidad. Hay enfermedades históricamente invisibles por tener mayor prevalencia femenina. Endometriosis, fibromialgia o esclerosis múltiple. Pedimos que se reciba automáticamente el 33% por tener el diagnóstico, que estas enfermedades figuren en el decreto con nombre propio y que la regulación facilite la obtención del grado. Bien, pues estoy muy de acuerdo con vuestras reivindicaciones abolicionistas y me parece fundamental para la mejora de la vida de las mujeres con discapacidad, sobre todo la parte en la que, quería resaltar, ¿no? La parte en la que solicitáis que se atienda y que se otorgue el 33% de discapacidad a las mujeres con enfermedades, femeninas, exactamente, que son propias de las mujeres, vamos. Y eso lo veo súper importante, porque como vemos, la ciencia, la medicina es muy androcentrista y no tiene en cuenta a las mujeres y mucho menos a las mujeres con discapacidad. Pues Mar, un placer. Millones de gracias por estar en Catavinas Podcast. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, que igualmente, y muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ti por concedernos nuestra entrevista, que ha sido muy interesante y muy reveladora. Un beso y nos vemos en las calles. Mirad qué preciosidad me ha llegado, por fin están aquí, estoy emocionadísima. Este libro, con estas ilustraciones tan bonitas de Julia Capusta, para los más pequeños y las más pequeñas de la casa,
para que jueguen, mediten, lean, escuchen, todo ello en familia. Yo os lo voy a enseñar un poquito. Este es el marcapáginas, súper bonito, con un código QR en el que podéis escanear y encargarlo. Y a beneficio de nuestra asociación Aframujeres Feministas Radicales de Andalucía. Una dedicatoria mía para todas las niñas y todos los niños. Y estas ilustraciones tan maravillosas. Como veis, un libro educativo con un buen tamaño de letra que se lee fácilmente. Y nada, ya estáis tardando en encargarlo. Origen. Aquello que está dentro de mí grita, que lucha por entrar o salir, que nombra el viento, que quiere el poder del viento, que quiere el poder de la voz. No es mi corazón y estoy tratando de hablar sin arte ni adornos, con parte de mí saliendo en todas las direcciones, gritos, recuerdos, dolores pasados, arrancados como una corteza seca de un árbol caído, aguantando o no, reteniendo o haciendo nacer, o a un niño o un demonio. ¿Es esto un nacimiento o un exorcismo? O los primeros engranajes de ser, delineando, recordando el mandato de mi padre, lo que debo ser, y ocupándome de mi propio mandato. Tendré que separarme o cortarme por la forma o la falta de forma de la palabra. ¿Y en qué dirección se hará el corte? Para mostrar mi verdadero rostro, que ya se ha expuesto y unido, mis hijos, tus hijos, sus hijos, todos inclinados ante nuestro mandato común.
Y hasta aquí nuestro Catavinas Podcast de hoy. Recordad que estamos en X, somos Afromujeres, y que estamos también en Instagram, feministas.radicalesandalucía, en Facebook. Podéis suscribiros también en YouTube para más programas. Gracias por vuestro interés. Nos vemos pronto, Catadivinas. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres. Wanna see it